Bueno, gente, pues como sabéis, mañana es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entonces, en el centro donde estoy, pues nos han dado esta chapita que pone Emakumeak Gora, para que le veáis. Y luego pues también nos han dado esta pulsera que pone Ni Feminista Nice. Y luego pues el otro día, también en lectura, pues estuvimos hablando sobre el feminismo en España. Entonces, os voy a leer. Entonces, en la primera página, pues ahí, como veis, hay como una línea temporal, ¿vale? Desde 1800 hasta el 2019, ¿no? Y ponen en 1800. En 1860, Concepción Arenal recibe el Premio de Ciencias Morales y Políticas de la Real Academia. En 1883, miles de trabajadoras hacen la huelga de las 7 semanas. No, en el 1900, en 1900 se crea la Ley de Trabajo de Mujeres y Niños. En 1921, las feministas se manifiestan por primera vez en España. Luego, en 1931, pone la Segunda República comenzó en 1931 y terminó en 1936. En 1933, las mujeres consiguen el derecho al voto en España. Luego, la dictadura de franquista comenzó en 1939 y terminó en 1975. En 1976, que es el año en que yo nací, se organiza la primera manifestación feminista después de la dictadura. En 1978 se firma la actual Constitución en España. Luego, en 1985 se legaliza el aborto en España, porque en otros lugares del mundo el aborto no está legalizado. Luego, en 1990 nace la Asociación Rome de Granada, ¿no? Y bueno, pues en España podemos hablar de un gran movimiento de mujeres a partir de 1975, cuando acaba la dictadura franquista, pero sí hubo mujeres rebeldes y pequeños grupos de mujeres organizadas antes de 1975. Luego pone, una dictadura es un régimen político donde una sola persona tiene todo el poder. Franco fue dictador en España en 1939 a 1975, ¿no? Y luego, aquí tenemos a esta mujer, ¿no? Que es Concepción Arenal, ¿no? Entonces pone, Concepción nació en 1820 y murió en 1893. Fue una de las primeras españolas que tuvo estudios universitarios para poder estudiar Derecho. Concepción se vestía de hombre y escondía que era una mujer. A mí esto me suena de una película también, de una niña que iba a un instituto, ¿no? Y se hacía pasar por un chico. Entonces, esa chica quería jugar en un equipo de fútbol y se disfrazaba de chico. Y luego cuando iba a clases, pues ya era ella. O sea, que esto me recuerda un poco a esa película. Concepción fue la primera mujer premiada por una academia y su libro ganó el premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Concepción se dio cuenta de que a una mujer nunca le darían el premio como ese. Por eso firmó su libro con el nombre de su hijo. Cuando fueron a recoger el premio, un niño de 10 años y su madre, los académicos no se lo podían creer. O sea, en esa época, o sea, una mujer que se disfraza de hombre, igual no sería bien visto. No, pues aquí tenemos a esta, que es Emilia Parda Bazán. Me pone, Emilia nació en La Coruña en 1851 y murió en 1921. A los 22 años, Emilia hablaba inglés, francés y alemán. Fue una escritora reconocida que hasta que escribió unos artículos
sobre el naturalismo y recibió muchas críticas. Emilia creía en la mujer como una persona con capacidad y derecho, y crecer a desarrollarse. Y le parecía vergonzoso que la única razón para estudiar a las mujeres fueran prepararlas para ser madres. Su marido era un admirador de su obra hasta que escribió esos artículos. Le pidió que dejara de escribir y Emilia le dejó a él. O sea, era una escritora y luego le dejó a Emilia al marido. Lo pone, pues el naturalismo es una corriente literaria del siglo XIX que piensa que el entorno decide el comportamiento de las personas. Lo tenemos. Lo ponía, Emilia fue escritora profesional toda su vida, pero no depende de nadie. Su novela más conocida es Los Pazos de Ulloa, que esto también es una película. Emilia le parecía una vergüenza que el único motivo para educar a las mujeres fuera convertirlas en mejores madres. Defendía que las mujeres deben educarse para desarrollarse como personas. Ella decía que no todas tienen hijos, pero todas tienen ideas. Hombre, es que todas las mujeres, bueno, no pueden tener hijos, o no sé, pero igual en esa época era muy difícil tener hijos, pero bueno. No, aquí pone, obreras. En el siglo XIX, con la revolución industrial, muchas mujeres empezaban a trabajar en las fábricas. Las obreras ganaban menos que los obreros y era más barato contratarlas. Bueno, es que ahora eso también pasa hoy en día, que las mujeres cobran, o sea, los hombres cobran más que las mujeres. Las obreras pidieron las mismas condiciones de trabajo que los hombres, pero sus compañeros no las ayudaron. Los obreros se pusieron en huelga para que despidieran a las mujeres de las fábricas, porque no querían tener competencia. A las mujeres solo les permitían ocupar algunos trabajos y además tenían que dejar de trabajar cuando se casaban o tenían hijos. Bueno, eso hoy en día no pasa, ¿eh? O sea, cuando una persona se casa, bueno, está un tiempo de baja, pero vuelve a trabajar. Pues tenemos aquí a Teresa de Clamarún, que es esta de aquí. No, y pone... Teresa nació en 1862, cerca de Barcelona. Fundó un grupo de obreras anarquistas y daba mítines. A la mujer se las consideraba el sexo débil. Teresa luchó contra esta idea. Las mujeres son seres que piensan y tienen derechos como personas y como trabajadoras. Bueno, la historia de Elisa y Marcela. Que esta historia es un poco fuerte. Elisa y Marcela vivieron en Galicia a finales del siglo XVIII. Elisa y Marcela estaban enamoradas, pero tenían que esconder su relación porque eran dos mujeres. Las dos eran maestras, pero trabajaban en pueblos distintos durante 2 años. Elisa caminaba 24 kilómetros cada noche para dormir con Marcela. O sea, ¿os imagináis andar 24 kilómetros de noche para poder dormir con vuestra pareja? O sea, eso es muy fuerte. Luego, una persona puede tardar 5 horas en caminar 24 kilómetros. Elisa y Marcela se cansaron de esconderse y decidieron casarse. Como estaba prohibido que dos mujeres se casaran, Elisa se hizo pasar por un hombre. Un periódico las descubrió y tuvieron que huir de España, porque las perseguían y como si fueran criminales. Bueno, es que en aquellos tiempos, en el siglo XVIII, no estaba bien visto que dos mujeres o dos hombres se casaban. Luego se fue en un barco a América y para poder vivir a las personas que querían. Esto también me suena a una película que está en Netflix que se llama Carmen y Lola, que son dos gitanas que las dos trabajan en el mercadillo con sus familias. Pero una creo que trabaja o está ayudando a los niños para estudiar en la escuela. Entonces pues un día una de ellas se casa y luego como que Carmen y Lola pues empiezan a hablar hasta que se enamoran, ¿no? Entonces, claro, creo que los gitanos pues no lo tienen bien visto que dos mujeres se casen. Entonces,
una de las familias como que le arrulla a su hija y al final pues tanto Carmen como Lola pues tienen que huir a otro sitio de España porque no está bien visto que sus familias estén juntas. Pero esa está en Netflix, es un poco fuerte esa peli. Esa se llama Carmen y Lola, por si la queréis ver. No, el ángel del hogar. A principios del siglo XX, la sociedad española pensaba que la vida ideal de una mujer era ser madre y esposa. La mujer tenía que ser el ángel del hogar. Claro, es que, claro, todos pensamos que la mujer tiene que cocinar, tiene que fregar, hacer las labores y todo eso. Tres de cada mujeres no saben leer ni escribir. Por eso, en esos momentos, el feminismo luchó mucho por la educación de las mujeres, por las mujeres. Por fin, en 1910, las mujeres pudieron ir a la universidad. Poco a poco, otras instituciones y centros dieron un lugar a las mujeres. Por ejemplo, la residencia de estudiantes. Otra victoria importante fue que a partir de 1918 las mujeres pueden trabajar para el Estado. Luego tenemos lo que es el derecho a voto. En 1931 comienza la Segunda República. El gobierno decidió aprobar el sufragio pasivo para las mujeres. Eso quiere decir que las mujeres pueden ser elegidas en unas elecciones, pero no podían votar. En las elecciones de 1931 se han elegidas tres mujeres como diputadas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. No que eran estas tres de aquí. Y luego también, así que espérate, tenemos lo que es la historia de Clara Campoamor. Clara nació en 1888 en Madrid. Era de familia humilde y tuvo que trabajar desde muy joven. Estudió Derecho y defendió los derechos de las mujeres, como el divorcio y el voto. Fue la primera mujer que habló en las Cortes y luchó para que la Constitución de 1931 no discriminara a las mujeres. La victoria más importante de Clara fue el voto femenino en 1931. Otras mujeres la apoyaron, pero Clara fue la líder. Clara tuvo que exiliarse a Suiza. Cuando llegó la dictadura franquista, murió allí en 1972 y nunca pudo volver a España. Luego tenemos aquí la dictadura franquista. La guerra civil empezó en 1936 y terminó en 1939. Y Franco, como siempre, ganó la guerra. Y España sufrió una dictadura hasta 1975. Miles de mujeres murieron durante la guerra y muchas se exiliaron, porque la dictadura las perseguía. Las feministas que se quedaron en España sufrieron una represión muy dura. La dictadura obligó a las mujeres a ser amas de casa otra vez. Las mujeres volvían a desaparecer de los espacios públicos y perdieron todos los derechos que habían conseguido. El feminismo estuvo prohibido en España hasta que acabó la dictadura, ¿no? Y luego nos dio una noticia que se está, ¿no? Que pone: el movimiento feminista reivindicará las alianzas feministas contra el fascismo el 8 de marzo. El colectivo EHCO Mugimendu Feminista ha convocado manifestación en Bayona a las 5 horas, mañana en Bilbao mañana será a las 6, en Pamplona mañana será a la 1, en San Sebastián mañana será a las 12:30 y en Vitoria-Gasteiz mañana será a las 12:30. Entonces, bueno, o sea, enseñaba a utilizar a las mujeres y luego se pone: Euskaraz irakurri Euskal Herriko Mugimendu Feminista bueno, está en euskera. Pone: el movimiento feminista de Euskal Herria se movilizará en pueblos y ciudades de Euskal Herria para reivindicar el derecho a unas vidas libres de violencia el próximo 8 de marzo, que es mañana.
Día Internacional de la Mujer. Así lo han dado a conocer este martes en una rueda de prensa en la capital navarra, en nombre del colectivo EHCO Mugimendu Feminista. Amaya Zubieta y Kenia Cordero, que han dado lectura a un comunicado que recoge que año tras año son más las razones que tenemos para salir a la calle, porque ya es hora de acabar con las opresiones que sufrimos las mujeres trans y bolleras. En la rueda de prensa han precisado que la movilización en Bilbao será a las 18 horas y a partir desde el Sagrado Corazón, en Vitoria-Gasteiz a las 12:30 desde San Antón, en San Sebastián a las 12 horas desde el túnel del Antiguo y en Pamplona a la 1 desde el Parque de Antonietu y en Bayona a las 5 partiendo de la estación. EHCO Mugimendu Feminista ha alertado del aumento de la extrema derecha del fascismo y de las actividades reaccionarias en diferentes ámbitos y sectores, con las redes sociales, en la prensa, en la calle, en los discursos, en las propuestas políticas. También en algunos sectores de la izquierda estamos viendo contrariedad con el feminismo y el aumento de los discursos racistas que han manifestado. Además, han señalado un aumento de las múltiples expresiones de la violencia, frente a las cuales nosotros queremos reivindicar el derecho a unas vidas libres de violencia. Y luego se han añadido el trabajo y la lucha que venimos realizando año tras año desde el movimiento feminista nos ha llevado a ganar logros impensables hace unos años. Sin embargo, no ha sido fácil. Cada vez que el movimiento feminista da un paso al frente, recibimos una ola de racionalismo por parte de quienes ven tambalearse los privilegios y han criticado. Luego, en este contexto, el movimiento feminista volverá a salir a la calle en contra de un sistema que nos oprime constantemente. Y mañana, 8 de marzo, así que tomemos las calles y gritemos en voz alta que estamos hartas. Sigamos construyendo alianzas en estos tiempos llenos de fascismo, reaccionarismo y opresión, han concluido. Bueno, pues si os ha gustado este Día Internet de la Mujer, pues ya sabéis, dejad un like, suscribiros a mi canal, dale a la campanita, notificaciones, un vídeo y nos vemos en el siguiente. Agur.